With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Pues muy buenos días. Hoy 10 de abril tenemos muchísimo movimiento en los mercados. La guerra comercial, bueno, ha sacudido no solo a todos los índices, sino que tenemos movimientos exponenciales también en el mercado de bonos. Para ello, bueno, lo que hemos comentado desde IG y para todos nuestros clientes, tenemos las opciones barrera, donde pueden elegir el apalancamiento, es de riesgo limitado y es el producto específico y esencial para momentos como los que estamos viviendo. Ya tenemos con nosotros a Juan Ramón. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que con bastante trabajo, Juan Ramón. Las últimas decisiones ya esta semana ha sido que para nuestro punto de vista es algo histórico, ¿no? Hoy, tras las impresionantes subidas de los índices, algunos dicen que Trump está aplicando la misma estrategia que en sus negocios, ¿no? Siguiendo al pie de la letra el libro de El arte de la negociación. ¿Qué problema de fondo realmente enfrenta Estados Unidos con esta guerra comercial? ¿Y qué busca realmente Donald Trump con estas tácticas, Juan Ramón? Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no? Ujú. Como desde un principio no se nos han revelado cuáles son los objetivos reales de esta guerra comercial, o mejor dicho, sí se nos han revelado, pero siempre podemos pensar que los que se revelaron no eran los auténticos, sino que había algún objetivo oculto que se mantenía precisamente oculto para llegar a él, pues siempre podemos racionalizar a posteriori como que cualquier movimiento que se adopte en esta guerra comercial pues es una jugada maestra que nos acerca hacia el objetivo que inicialmente se pretendía. Ayer decía, incluso en broma, que si Estados Unidos termina besándole los pies a China, también podríamos racionalizar que es una jugada maestra porque lo que se buscaba era destensar las relaciones diplomáticas entre ambos países, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya digo, al no conocer el objetivo que Donald Trump o su equipo se marcaron con el inicio de esta guerra comercial, no sabemos si las cosas han ido como esperaban y se han acercado a él, o si en cambio han ido de una manera distinta a como esperaban y sobre la marcha han ido modificando el objetivo para adaptarlo a lo que crean que ahora pueden conseguir dado el nuevo clima en el que se encuentran. Como decía, durante las últimas semanas sí hemos escuchado por boca de Trump y su equipo de asesores comerciales diversos objetivos que se podían querer alcanzar con esta guerra comercial. Básicamente, eliminar los déficits comerciales de Estados Unidos con el resto de países del mundo, conseguir una recaudación fiscal extraordinaria a través de los aranceles que permita eliminar o rebajar muy sustancialmente el impuesto sobre la renta, reindustrializar los Estados Unidos con esa protección arancelaria. Ahora parece que la reinterpretación de todos los movimientos de estos últimos días es que el plan original se parece, al menos en sus objetivos, al famoso acuerdo Mar-a-Lago, que es verdad que es un acuerdo que lleva escrito, bueno, es una propuesta, digamos, de acuerdo o un planteamiento estratégico que lleva escrito desde hace meses por uno de los principales asesores de Trump. Eso sí es cierto. Y ahí sí se planteaba lo que ahora parece que podría terminar siendo el objetivo de estas negociaciones, que es, de alguna manera, aislar política, económica y comercialmente a China, formando una coalición de socios político-económico-comerciales con los Estados Unidos que, a cambio de tener acceso al mercado estadounidense, pues bueno, le paguen a Estados Unidos una determinada cantidad de dinero anualmente, por ejemplo, a través del pago de un 10% de aranceles, que ese arancel se ha mantenido, y a su vez que se coaliguen y se coordinen para no negociar y no comerciar con China.
Veremos si ese es el objetivo real o no, porque como también hoy Trump ha dicho que cree que las negociaciones con China pueden terminar saliendo bien y que si salen bien, pues se levantarán las barreras comerciales, pues entonces el objetivo ya no sería aislar a China, sino más bien que China se siente en la mesa negociadora y negocie. Bueno, iremos viendo sobre la marcha. Lo que sí puedo decir ya para terminar es que fuera cual fuese, que no lo sabemos, ni lo podemos saber, ni lo sabemos los que hemos sido críticos con esta guerra comercial, ni tampoco con los que han sido muy partidarios de la misma, cuál era el objetivo inicial de Trump y de su equipo, lo que sí es incuestionable es que si avanzamos hacia un mundo con menores barreras comerciales, ya sea porque será el plan original o porque se reconfigura el plan sobre la marcha, ese será el resultado que a los liberales, que somos partidarios del libre comercio, nos gustará. Quizá no el proceso, pero desde luego sí el resultado final. Ahora avanzamos hacia un mundo con más barreras comerciales, con más coacciones interestatales para que, por ejemplo, Europa compre sí o sí gas a los Estados Unidos, pues ese será un mundo que no nos gustará demasiado a los liberales, claro. Perfecto, si te parece, vamos a echarle un vistazo a los gráficos. Precisamente lo que estamos viendo es que ayer tengo el gráfico del S&P 500, subió casi un 10%, ¿no? Después de anunciar que cambiaba esos aranceles, luego de esta caída. Por eso es lo que muchos comentan, ¿no? Que ha sido parte de la estrategia. Sin embargo, hay algo de fondo, que es lo que siempre ha comentado Donald Trump, y es que se suele decir que el resto del mundo es más proteccionista que Estados Unidos. ¿Realmente es esto cierto o estamos ante un mito que se desmorona, ¿no? Con las medidas recientes de Donald Trump? ¿Qué tan cierto es esta afirmación? A ver, si tomamos las barreras estrictamente arancelarias, que es lo más fácil de cuantificar, porque es el arancel que explícita y legalmente y cuantificadamente se impone sobre la importación de mercancías, Estados Unidos puede que sea un poquito menos proteccionista que, no sé, la Unión Europea, pero las diferencias son muy escasas. Podemos estar hablando de 2% de arancel promedio versus 2,5% o 3%. Es decir, no estamos hablando de diferencias muy acusadas en general, en media. Por supuesto, hay productos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que tienen aranceles muy altos. Por ejemplo, los productos agrarios europeos, muchos de ellos sí están protegidos con aranceles elevados y por supuesto, la queja ahí es perfectamente legítima. Lo es con todos los aranceles, pero cuanto más altos sean, más legítima es la queja de otras personas que quieran comerciar, que quieran vender en la Unión Europea y no puedan. Cuestión distinta, que esto también es interesante para el debate, es todos aquellos que durante la última semana o durante los últimos meses han apoyado las intenciones de guerra comercial de Donald Trump, diciendo que Estados Unidos tiene razón en lo que estás comentando, en la desigualdad del trato comercial entre países. Muchas de esas personas imagino que no están muy a favor de que se desproteja, entre comillas, al campo europeo y al campo español, levantando aranceles y permitiendo, por tanto, que agricultores o ganaderos estadounidenses puedan vender su producción quizá más barata en suelo español, compitiendo directamente con agricultores y ganaderos españoles. Creo que muchos de los que han defendido la guerra comercial de Donald Trump, en este caso, defenderían la postura de la Unión Europea de poner aranceles. No es mi caso. Mi caso, desde luego, sí es el de que ojalá avancemos hacia un acuerdo de libre comercio integral entre Estados Unidos y la Unión Europea, donde se levanten aranceles. Dicho eso, como decía, en las barreras arancelarias formales no hay grandes diferencias. Ahora, esa no es la única protección que existe frente a la competencia internacional. También existen barreras, si lo queremos, pararancelarias o barreras comerciales de carácter no arancelario, que lo que hacen es bloquear que las empresas extranjeras puedan comerciar dentro de nuestros países, pero no porque les impongan un sobreprecio, sino porque encarecen los costes muy importantemente de operar dentro de nuestras jurisdicciones. Eso es una forma de proteccionismo que es más difícil, ya digo, de cifrar y de cuantificar. Estados Unidos también la tiene, no pensemos que esto es solo unilateral de la Unión Europea. Obviamente Estados Unidos tiene sus regulaciones y las empresas europeas que quieran vender en Estados Unidos se tendrán que ajustar a sus propias regulaciones. O Japón también las tiene, ¿no? Porque a veces también las barreras
pararancelarias, pues claro, son barreras a la competencia, pero tampoco está muy claro cuál es la alternativa. Por ejemplo, con la exportación de automóviles estadounidenses a Japón. Claro, en Japón el volante del automóvil está a la derecha, el asiento del conductor está a la derecha, no a la izquierda. Con lo cual, los automóviles estadounidenses, para venderse en Japón, tienen que readaptarse, tienen que rehacerse en parte para colocar el asiento del piloto a la derecha. Claro, eso es una regulación digamos, no ha sido concebida para evitar que los coches estadounidenses se vendan en Japón y proteger a la industria japonesa de automóviles. Es una regulación que deriva de una costumbre que nos podrá parecer mejor o peor, pero una costumbre dentro de Japón. Entonces, de la misma manera, en la Unión Europea puede haber regulaciones de las que yo estoy en contra, porque creo que lo que hay que hacer es informar al consumidor y que el consumidor tome una decisión informada, no que el burócrata le diga desde arriba qué tiene que escoger y qué no tiene que escoger, pero pueden haber regulaciones dirigidas a salvaguardar la garantía o la calidad alimentaria dentro de la Unión Europea. Si los ganaderos estadounidenses no cumplen con ciertas garantías de calidad alimentaria dentro de Europa, esa regulación les impide vender. Como digo, yo estoy a favor de levantarla, pero tengamos en cuenta que no todas las regulaciones que constituyen barreras objetivas a la competencia tienen por qué tener como objetivo limitar la competencia. Puede ser regulaciones de carácter consuetudinario, como en el caso de Japón y los automóviles, de carácter paternalista. El burócrata europeo quiere que los europeos consuman carne de una determinada calidad o criada en unas determinadas condiciones. Y claro, si se les impone a los productores europeos esas mismas reglas, a los estadounidenses que quieran vender aquí, desde la óptica del regulador europeo, también. Yo repito una vez más, para que no quepan dudas, lo que haría es cargarse esas regulaciones que determinan qué se ha de producir y cómo se ha de producir. Proporcionaría, en todo caso, información, a lo mejor una regulación de información que esté muy claro qué tipo de carne, por ejemplo, se consume y bajo qué condiciones se ha criado, pero que luego sea el consumidor quien, haciendo uso de su responsabilidad individual, escoja si quiere una determinada carne u otra determinada carne, pudiendo, por tanto, Estados Unidos competir y vender en Europa en paridad de condiciones y sin barreras regulatorias absurdas dentro de Europa. Sí, bueno, precisamente con lo que ha sucedido ayer, ¿no? De cambiar a 90 días esos aranceles, ¿tú crees que sigue siendo viable esa idea de un poco de aumentar, ¿no? Ese desarme arancelario mutuo con Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Si crees que ahora hay más posibilidades o antes teníamos más posibilidades de llegar a esto? A llegar a una negociación. Depende de lo que busque Trump. De nuevo, no lo sabemos. Si Trump busca un acuerdo de libre comercio, yo creo que en la parte agrícola va a estar complicado, por desgracia, porque el lobby agricultor en la Unión Europea es muy poderoso y de hecho, el anterior tratado de libre comercio con Estados Unidos se lo cargó Trump, pero también desde Europa se quiso dinamitar por la cuestión agraria. El acuerdo con el Mercosur también lo quieren dinamitar en la Unión Europea. Por cierto, lo quieren dinamitar los mismos que justifican a Trump porque supuestamente está persiguiendo una eliminación de barreras arancelarias. El acuerdo con el Mercosur también se lo quieren cargar en Europa porque perjudica supuestamente al campo español o al campo europeo. Claro. Entonces, ahí va a haber un escollo importante desde el lado europeo. Un escollo que los liberales deberíamos criticar. Es decir, no está justificado que la burocracia y los lobbies europeos bloqueen ese acuerdo de libre comercio para proteger arancelariamente o regulatoriamente al agro europeo. Ahora bien, también puede haber obstáculos, escollos desde el lado de Estados Unidos, porque muchos presuponen que lo que busca Donald Trump es eliminar las barreras al comercio. Y Donald Trump y sus asesores comerciales han repetido en muy diversas ocasiones que eso no es exactamente así, que ellos lo que buscan es un déficit comercial cero con cada uno de los países con los que intercambian.
Y claro, un déficit comercial cero no es el resultado de ausencia de barreras comerciales. Un déficit comercial cero es el resultado de pues prácticamente una economía de trueque. Es decir, donde tú solo puedes comprar en la medida en que vendes y en la misma cantidad que vendes. Volvemos ¿Y eso atrás, qué significa? entonces. ¿Y eso qué significa? Que para corregir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, lo que habría que hacer es que la Unión Europea forzara a los ciudadanos europeos a comprar mercancías estadounidenses, a importar mercancías estadounidenses. Y claro, si esa es la pretensión de Estados Unidos, no habría que pasar por ese aro. Porque una cosa es que yo o cualquier ciudadano europeo podamos comprar libremente lo que queramos sin trabas a los Estados Unidos, y otra muy distinta, que nos obliguen a hacerlo para aumentar con nuestros impuestos o con nuestra cuenta corriente la cuenta de resultados de empresas estadounidenses a las que estamos obligados a comprarles su mercancía. He cambiado al gráfico ahora del yuan porque hay voces que señalan una debilidad, ¿no? Ya que volvemos otra vez a la guerra comercial con China, hay una cierta debilidad del yuan y hay temores de devaluación en respuesta a esta escalada. Claro. ¿Esto sería una lectura acertada de la situación o hay otros factores que también deberíamos considerar, Juan Ramón? Bueno, a ver, ayer hubo mucho optimismo en el mercado, es comprensible, porque el pesimismo durante los días previos, incluso durante buena parte de la jornada de ayer, era tan grande que cuando se manda una señal de que gran parte de las amenazas y de lo que había dicho Donald Trump que sucedería, se dio una señal de que todo eso no es así, porque recordemos que Donald Trump dijo que los aranceles recíprocos habían llegado para quedarse y que no se iban ni a levantar ni a pausar. Como poco eso, habrá que admitir que era un farol. Ya, eso ya, o cambió de opinión o fue un con farol. lo de ayer ya cambió. Claro, o cambió de opinión sobre la marcha por la presión de los mercados y probablemente de asesores internos y de empresas estadounidenses, etcétera, o mintió, es decir, se marcó un farol desde el comienzo. Sí. Entonces, esto que dijo no es así. Me estabas preguntando, perdona, porque... Sí, ya hablábamos también de las voces que, bueno, que se escucha mucho yuan, una perdón, devaluación es que me he ido por otro del yuan. Sí. Claro, estaba diciendo, pero no pensemos, o sea, la bolsa ayer se dio una alegría porque, digamos, veníamos de una situación muy mala y pasamos a una situación menos mala y eso, obviamente, genera, pues, entusiasmo y una expectativa mejor que la que teníamos hace unos días. Pero no pensemos que todos los problemas de la guerra comercial ya se han acabado. Primero porque es una pausa de 90 días, veremos si se consolida o no, al menos hay buena voluntad, o parece que hay voluntad de llegar a un acuerdo. Bueno, luego, pausa 90 días para todos menos para China, ¿eh? Sí, eso voy a decir, claro. Sí. Luego, aunque sea una pausa, el arancel que sigue en vigor es del 10% para todos, salvo para China, que es un arancel muy alto con respecto al que tenía previamente Estados Unidos, y eso también genera distorsiones, genera sobrecostes. Y por último está el tema de China, que ahora mismo el comercio China-Estados Unidos está de facto bloqueado, salvo que se lleve a cabo por terceros países. Pues eso, que China exporte a India y desde la India se exporte a Estados Unidos, por ejemplo. Pero el comercio directo entre China y Estados Unidos está bloqueado. Vale. Entonces, eso es una situación que no puede perpetuarse en el tiempo. Por algún lado se tiene que romper. O se romperá por el lado de la negociación y habrá un desarme arancelario mutuo o algún acuerdo que ambas partes consideren aceptable, o China usará sus armas. Y sus armas, una de las principales, es la devaluación del yuan. Es decir, aunque tú me impones barreras arancelarias, yo vendo mi mercancía internacionalmente más barata. No para venderla en Estados Unidos, cuidado, porque hay gente que se confunde diciendo, hombre, ¿cómo van a compensar con la devaluación del yuan un arancel ahora mismo del 125%? Eso no es realista, tendrías que regalar el yuan para compensar ese arancel. No, es que la cuestión no es... O sea, si ese arancel de Estados Unidos del 125% permanece en vigor contra China, la aspiración de China no puede ser vender lo que vendía Estados Unidos con un yuan más barato. Eso no es realista. Lo que va a querer es lo que está dejando de vender a Estados Unidos
colocarlo en otros mercados globales distintos del estadounidense. Y para eso, para conquistar mercados, para penetrar en los mercados rápidamente, la devaluación del yuan sí ayuda y mucho. Perfecto. Juan Ramón, otra pregunta que también, bueno, nos suelen comentar, sé que ya llevamos casi 20 minutos. Eh, ¿Realmente la Fed lo tiene complicado? ¿Crees que con ya la subida de ayer, el optimismo que vimos ayer, que para mí, ya a título personal, creo que es un optimismo que lo como has comentado, ¿no? Consecuencia del pesimismo que teníamos antes, todavía tiene la Fed esa decisión de seguir bajando tipos, ¿no? Sería que bajamos tipos a pesar de no llegar al objetivo de la inflación. Es momento ahora para replantearlo. ¿Qué podemos A ver, esperar es de que, esta baja? Más que claro, nada también por la deuda, ¿no? De Estados Unidos a día de hoy. en el caso de la Fed, yo creo que las decisiones de la Fed siempre tienen un componente político inevitable, ¿no? Porque es una Ujú, institución política y, por tanto, toma decisiones políticas. Pero hay veces que el tono político, la vertiente política está más marcada que en otras. ujú, Claro, por lo que hemos dicho, la guerra comercial va a hacer daño, no solo al resto del mundo, sino también a la economía estadounidense. Un arancel del 10%, no digamos ya del 125% sobre China, supone sobrecostes muy importantes para muchos productores estadounidenses que se claro, abastecían importando. Entonces, claro, si la economía se desacelera, no digamos ya si entra en recesión, lo lógico sería que la Fed bajara tipos de interés para, de alguna manera, ayudar o compensar esa baja de actividad, ¿no? También la evolución de los precios ahí quedaría un poco indeterminada, porque es verdad que los aranceles te provocan una subida de precios, pero si los aranceles generan una crisis lo suficientemente intensa, la caída del gasto agregado derivada de esa crisis puede llevar a que los precios bajen. El caso más obvio de esto es la Gran Depresión de hace casi un siglo en Estados Unidos. ujú, Se colocó en 1930 uno de los mayores aranceles de la historia del país, el Smoot-Hawley, ujú, y los precios no subieron, bajaron. ¿Pero por qué? Porque el país entró en una depresión de caballo. Entonces, bueno, ahí precios, si la economía se mantiene fuerte, subirán. Si la economía embarranca, pueden terminar cayendo. Entonces, claro, si los precios caen y la economía entra en crisis, la Fed tendría que bajar tipos. No diré lo lógico, pero es la forma en la que tradicionalmente actuaría la Fed, o es la claro, forma en la que la Fed ve lógico actuar desde su punto de vista. Ahora bien, en el contexto actual, bajar tipos por parte de la Fed sería más o menos ceder ante las pretensiones de Donald Trump y, claro, por tanto, socavar su independencia o su aura de independencia frente a los mercados. Entonces, si la Fed quiere señalizar ante el mercado que sigue siendo independiente y que no le sigue el juego a Donald Trump, que no está subordinada ni siquiera indirectamente a las manipulaciones de Donald Trump para que la Fed baje tipos, pues la Fed no los bajará o se resistirá mucho a bajarlos. Y claro. de esa manera lanzará un mensaje de yo no estoy al servicio de Trump. Si a la Fed eso último le da un poco más igual y prioriza pues una economía que se puede estar debilitando, ahí sí que debería bajar tipos, claro. Perfecto, pues Juan Ramón, ya tenemos 23 minutos. Bueno, aprovecho, es que lo estuve enseñando durante el programa de hoy. Lo que estamos viendo es la plataforma de barreras, como había comenzado al comienzo. Es el único producto que tiene dos stop loss, el stop loss normal de toda la vida, que como pueden ver lo puedo mover directamente en el gráfico. Y tengo este otro stop loss que es garantizado y me protege de los gaps del mercado. Lo comento para todos nuestros traders, para todos pues nuestros inversores, poder utilizar una herramienta donde tu máximo riesgo sea el margen que tú mismo hayas indicado en cada operación y lo puedes hacer en todos los mercados. Para cualquier duda, pues les dejo también mi correo electrónico guillermo.rodriguez@ig.com y me pueden escribir para poder abrir cuenta y estaré encantado de ayudarles. Juan Ramón, creo que lo dejamos por hoy. Vamos a vernos, creo que más seguido, ¿no? Con todo lo que, con todo lo que está sucediendo. Un último mensaje para todos los que nos están escuchando antes de finalizar. Bueno, pues que, como decía, la cosa todavía no ha terminado,
no solo a 90 meses vistas, sino que la gran cuestión ahora mismo es qué hace o qué deja de hacer China en respuesta a estas subidas arancelarias de Donald Trump. Lo que me gustaría que hiciera China es lo que he dicho que ojalá hicieran todos los países desde el inicio de esta guerra comercial. No escalar las hostilidades comerciales y tratar de buscar un acuerdo con Donald Trump que sea compatible con el libre comercio. Es decir, eliminación mutua de las barreras arancelarias y no arancelarias, pero no, claro, compromisos de compra de mercancías estadounidenses, como parece que Donald Trump le está exigiendo a la Unión Europea que le garantice que Europa va a importar determinadas cantidades de gas cada año desde los Estados Unidos para de esa manera compensar el déficit comercial que Estados Unidos tiene con Europa. Eso último no habría que hacerlo. Eliminar las barreras para que podamos comerciar libremente, por supuesto que sí. Perfecto. Pues Juan Ramón, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y ya nos veremos en otra oportunidad. Genial, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.